Ok, ya estamos de vuelta. Hoy vamos a seguir con Assassin's Creed. No había podido traer el último video. Bueno, no había podido traerles más videos de esto porque estaba un poquito complicado, pero nada, hoy vamos a continuar. Aquí tienen mi guarida, se ve bastante cool. Le he echado una buena mejorita. Conseguí algunos animalitos, tengo unos gaticos por acá. Puse monos por algún lado. Por ahí deben andar regados porque los puse por aquí como sueltos. Mira, aquí hay algunos. He conseguido animales, el gatico me lo encontré por ahí, lo acaricié y nada, me lo llevé. Y los monos creo que fue dibujándolo. Entonces, nada, he conseguido cositas. Creo que tenía otro perrito también. Si no recuerdo mal, conseguí otro perrito. Porque como he estado... aquí está, este es el primero que conseguí. Como he estado completando algunas misiones secundarias, he conseguido cositas. Ahora les voy a enseñar cómo tengo lo de las misiones secundarias. Si logro encontrar al perrito. Sí tengo otro, ahora que lo recuerdo. Creo. Conejitos, que también tengo. Nada. Bueno, les comento cómo voy por acá. Ya la guardia se ve más llena. Conseguí eh, todos los miembros de la guarida. Aquí están. Eh, Nada, se consiguen todos los que me faltaban. Se conseguían todas en misiones secundarias. Este y esta muchacha de acá. Esos son todos. Estos tres nuevos que conseguí, los tres se consiguen en misiones secundarias. No aparecen en las misiones principales. Bastante cool. Creo que las misiones más cool de los miembros es la de Yagoro, que es el único que de verdad es como que de la liga de los asesinos, tiene una hoja oculta incluso y todo. El resto son simplemente personas con habilidades. Esta muchacha era hija de un pirata. Este es un Ronin, que es el personaje este porque hubo tanto revuelo en el juego. Es un personaje no binario. ¿Qué más? Nada, esta ya la habíamos conseguido, que es Katsuhime. Y nada, el resto ya lo vieron en video. Esta muchacha también ya la vimos o sea, la conocemos en una de las misiones principales. Entonces, para hoy, tengo varias cositas. Tengo misiones de Naomi, me queda un refugio. Tengo unas misiones de Yasuke que desbloqueamos en el último video. Pero vamos primero que nada con. Vamos a detrás de Mitsuhide, que ya lo tenemos desbloqueado. Según yo, nos debe quedar bastante poco. Porque bueno, tenemos dos miembros del Chinbakufu nada más las misiones de Naomi y Yasuke. Pero el juego me está marcando 60% aún. Entonces, algo más hay. Parece que no es después que terminemos ahí ya con... Parece que no todo lo que queda es Mitsuhide y el líder del Chinbakufu. Algo más queda. O desbloqueamos misiones de otro tipo, otro objetivo, no sé. Pero me queda 40% del juego. Y el juego es bastante extenso, así que vamos a ver. Quería enseñarles los objetivos. Como ven acá, prácticamente estas son todas las misiones del juego. Seguramente me falte algo, sobre todo acá en los pueblos. Que veo que, por ejemplo, aquí en Yamato hay un espacio aquí que parece que no he conseguido. Acá en Oni, ¿ves? Algún objetivo aquí que no he conseguido, estos dos. Pero creo que tengo bastante. Si se fijan, he completado casi todos, a menos lo que tiene que ver con encontrar gente. Me quedan un par aquí que, bueno, los tengo pendientes aún. Me queda este nada más, creo. Sí, creo que ya nada más que me queda ese. Este es el único que me queda y está en una de las guaridas que me falta por ir a ver con Naoe. Por eso no lo he completado. Pero el resto, muchas misiones secundarias como de eliminar bandidos, ¿ves? Forajidos aquí. Aquí elimina tantos forajidos. Estos son los bandidos. Por acá tengo uno de otro tipo de piratas. Te mandan en toda la zona, te mandan misiones de eso. Que ya más o menos las he hecho todas. Tengo casi todo explorado. Si ven acá, no hay prácticamente misiones ya por conseguir, salvo alguna de las que tengo. Esta es la de Yasuke. Entonces, nada, he tratado de eso, de ir completando todo lo que puedo. Con nivel voy bastante bien, creo que estoy en nivel 49 ya. O sea que vamos a terminar a más del 50. Y por la cantidad de cosas que hay que hacer, yo creo que aquí se llega por lo menos, no sé, probablemente el nivel 100, yo diría. Porque estoy al 50 prácticamente y me queda mucho por hacer. Entre misiones principales y secundarias aún queda bastante. Entonces vamos aquí para seguir con las misiones principales. Aquí tenemos que ir a ver a Nene, que era la esposa de Nobunaga. Parece que ella sabe dónde está Mitsuhide.
Habéis regresado. Mi señora. Esta visita solo puede tener un motivo. ¿El Shinbakufu? Queda uno. Mitsuhide. Honráis al señor Nobunaga. Le habría complacido. Gracias, mi señora. Mitsuhide ha congregado a sus huestes en el castillo de Shoriuji. Ojalá tema lo que se le acerca. Venganza. Mitsuhide solo piensa en sí mismo, no en la gente. Su plan no iba más allá de quitarle el poder a Nobunaga. La guerra debe acabar. La paz que ansías aún está por forjar a fuego. Ahora, el señor Hideyoshi pasa revista a sus huestes junto al castillo de Shoriuji. Esta batalla moldeará al país durante generaciones. Si el señor Hideyoshi triunfa, entramos en una nueva era. Con vuestro marido en el poder. Es una situación delicada. Como cualquier otro daimyo, el señor Hideyoshi es ambicioso. Ahora, lo importante es derrotar a Mitsuhide y disofocad al Shinbakufu. Y ojalá halléis lo que buscáis. Tenemos que ir a por Hideyoshi antes de que lo mate. Si no, la caja se perderá. Entonces hay que darse prisa. Estoy desconfiando mucho de la tal nene esta. A ver, ¿esto qué cosa es? Ah, es una cosa esto de... Ah, la verdad no tengo mucho deseo de hacer esto ahora. Pero no me deja salir. Bueno, vamos a completarlo. No está tan difícil este. Entonces les decía que estoy desconfiando mucho de la señora nena. Yo pensé que esa era la esposa de Nobunaga. Que quizás sí lo era y ahora cambió y es la esposa de Hideyoshi. No estoy seguro. Pero estoy desconfiando mucho de ella. Ah, lo perdí. A ver si logro completarlo bien esta vez. Resisto cual rama que se dobla ante la lluvia. Mil de experiencia. Vale, entonces, ¿dónde está misión principal ahora? Está en Yamashiro, está en Yamasaki, está al sur del pueblo o Yamasaki. No está en una zona nueva, pensé que iba a estar en una zona nueva. Vale, está en Yamashiro. Está en Yamasaki. Vale, aquí. Está al sur del pueblo de... Está en Yamasaki. Aquí está. Ya me extrañaba a mí. Mira qué raro que me dejé esto sin descubrir. Bueno, vamos allá. Por lo que veo, este está más cerca. Ajá, entonces, no tengo spoilers, así que todos son conclusiones, ¿sabes? Locas mías, puede que esté confundido, pero estoy sospechando mucho de la del señora nene esa, de Hideyoshi. También el otro este que está con Hideyoshi, que antes era del clan Iga también. No tengo mucha confianza. No sé, como que siento que hay un plus extraño y uno de ellos Debería quedarme no escondida. está diciendo la verdad. Ah, Ok, porque yo no brinqué aquí ya. Entonces vamos a ver quién es. Porque si todavía estoy en el 60% del juego,
Chinbaku. Quiere decir que hay alguien más aquí que todavía va a ser nuestro objetivo. Vamos a ver. Estamos en primavera, creo que es la mejor estación aquí del juego. Otra cosa que espero, ojalá que en algún momento del juego nos den como más pistas de cosas de fuera del Animus. Al inicio cuando empezamos estábamos hablando como con alguien que parece que estaba así de fuera del Animus. Espero que nos den, no sé, algo más. Creo que desde Cassandra sí, desde Cassandra no hemos tenido ningún personaje fuera del anime. Porque después tuvimos el juego de Basim, pero nunca lo vimos, no vimos a Basim fuera del anime. Todo el juego de Basim fue dentro, contándonos la historia de él. Si cuentas con la muerte, lucharás sin miedo. Este es Hideyoshi. No. El señor Nobutaka ocupará el flanco derecho. Yo lideraré el ataque. Señor Hideyoshi, venimos a unirnos a vuestra batalla contra Mitsuhide. Bien. Demostráis lealtad al señor Nobunaga. Sumaos a las filas. Sí, señor Hideyoshi. Seguir a Hideyoshi ha sido un error. Para llegar hasta Mitsuhide los primeros, deberíamos estar al frente. Tú déjalo luchar. Nosotros iremos directos a por Mitsuhide. ¿Todo listo? Vámonos. Akechi Mitsuhide ha traicionado al señor Nobunaga. ¿Y ahora espera que seamos sus siervos? ¡Hoy es el día de nuestra venganza! Hachiman nos observa. El señor Nobunaga nos observa. Tienen sed de sangre. Así que ¡vamos a saciarla! ¿Solo son estos? ¿Y el clan Hosokawa? ¿Y el resto de nuestros aliados? Nos enfrentaremos al enemigo sin ellos. ¡Tomad el castillo! Yo soy indignado hoy. ¡Son demasiados! Están todos revueltos. Asesina a Mitsuhide. Vamos por aquí. Ve, a Mitsuhide como que lo traicionaron, como que alguien lo utilizó. Es lo que me da la impresión. Él estaba esperando aliados, esfuerzos y no llegaron. ¿Dónde está Mitsuhide? Ahí está. ¡Se acercan! El señor Mitsuhide
jodido que sea la misión del Terminegi. Vamos a colarnos por aquí, vamos bajando. A mi señal, flanquearemos al enemigo. Casi, pero no. Voy a marcarlo. ¿Qué? ¡Detenedla! Ah, caramba. ¿Dónde se ha metido? Dispersaos. Vente. Cuando te encuentre... ¿Y eso? Ahí está más para abajo. ¡Ha muerto! Igual que tú. ¡Tú! ¡Te niegas a morir! A por ella. Aquí como me cambiaron. Está cool eso. Pero este caballito. Ahora va a pasar acá. Por cierto, estuve cool como la presentación esta que hicieron al inicio. Me hubiese gustado que hicieran más cosas así en el juego. Porque estabas haciendo misiones principales y muy poquitas, la verdad, muy poquitas presentaciones así como épicas que le dieran emoción al juego. Mira, aquí pensé que iba a ser Nao de la que se iba a encargar de eliminar a Mitsuki y no, lo cambiaron para allá. Señor Mitsuhide, nosotros lo cubriremos. No, basta de huir. Me enfrentaré a mi destino espada en mano. Idos, os libero. No podéis huir. Daos la vuelta, traidor. Yasuke, fiel acero de Nobunaga. Yo también le era fiel, hasta que redujo el Enryakuji a cenizas. Monjes, mujeres, niños. Los quemamos y decapitamos a todos, a miles. El señor Nobunaga era
Eso no justifica vuestra traición. Alguien tenía que salvarnos de su locura y ponerle fin a esa matanza de inocentes. Mancillasteis vuestro honor y traicionasteis a vuestro señor apuñalándolo por la espalda. El Shinbaku-fu me utilizó, como yo a ti. ¿Has olvidado lo de Iga? Jamás me olvidaré de eso. Y jamás me olvidaré de cómo asesinasteis a mi padre. Era necesario. Ahora le dais el trono de Nobunaga a otro tirano, un campesino. Yo he salvado este país y lo vais a destruir. No. Lo salvaremos de vos. Nunca has sido un samurái de verdad. No. Pusieron a Yasuke. Yo seguiría por allá con nada. Esto pelea bien. Cambio. Eso es todo lo que... No está tan épico como parece esto. Creo que pensaron que iba a estar más épico y no, la verdad. ¡Cuidado, Igamono! Hablad. Hay otro más. Se habría convertido en Shogun otra vez, pero tú te negaste a morir y nos perseguiste. Te subestimamos. Prometió darnos aliados, pero desapareció. Él vive, pero mi sueño se derrumba. Habláis de Ashikaga Yoshiaki. Ashikaga Yoshiaki, el hombre al que derrocó Nobunaga. ¿Y la caja? ¿Dónde está? La tiene él. Es parte del tesoro imperial. La joya. La buscamos durante años. Y resulta que estaba en tu aldea todo este tiempo. El clan Oda tiene samurái muy diestros. Pero tú eres quien ha vengado a nuestro señor. Puede que seas el mejor de todos. Basta. Ha llegado vuestra hora. Siempre he sido un samurái. Quiero morir como tal. Puedo conceder su deseo. No merece tal privilegio. Comienza mayo.
mes de aguaceros. Rebosa de agua el jardín del monte estival. Pétalos frenan el flujo fluvial. Un samurái debe lealtad a su señor. Oda Nobunaga se merecía ese final. Quizá. Pero vos también. Oda Nobunaga ha sido vengado. Mis hombres se llevarán la cabeza del traidor. Disfrutemos nuestra victoria. ¿Sucederéis al señor Nobunaga? El Consejo elegirá a un sucesor capaz de continuar su labor y de acabar con sus opositores. Y de mantener el equilibrio con piedad. Soy hijo de granjeros. He visto samurái arrasar con todo sin dejar nada. Eso se acabó. Y si persisten, tendréis noticias nuestras. No me cabe ninguna duda. Samurái, tus actos honran al señor Nobunaga. Gracias, señor Hideyoshi. Eso significa más de lo que pensáis. Owari no Otsuke. Creía que por fin teníamos al portador de la joya. Solo queda uno. Vamos, podemos con ello. Frustraremos los planes del Shogun, sean cuales sean. No entendí muy bien ahí. Me perdí una parte del diálogo que justamente era una llamada y estaba viendo. Entonces salimos en Mitsuhide. Shigaka Yoshiaki. El shogun depuesto de la misteriosa figura está al mando del Shinbagufu. Shokiage forjó una lancia de personas despiadadas y ambiciosas que prometió un hueco en su nuevo shogunato. Esto no va a terminar aquí. Aquí hay algo más que no nos están contando, que aún no nos dicen. Yo sabía que aquí había algo raro. Aquí se va a desbloquear algo más, tú vas a ver. No sé si en el centro. Pero esto no termina aquí. Me extrañó y fue muy rápida la misión esta de Mitsuhide. Estuvo más cool, o sea, fue verdad que fue más rápido, pero estuvo más cool, le digo, que probablemente el 80% de las otras misiones que hice, porque, no sé, tuvo presentación, tuvo un poco más diálogo, un poco más de cosas, le metieron una presentación sobre todo ahí al inicio del ataque que me gustó mucho. El resto de jefes, bueno, no le digo el resto, pero el 80% eran muy genéricos, muy genéricos. O sea, era como cualquiera de estos otros objetivos que he eliminado, no sé, ya casi 100 ya. Vale, entonces vamos a aprovechar que esta misión fue bastante cortica para completar un par de cositas. Tengo esta misión acá de Naoi y tengo una misión de Yasuke que supuestamente forman parte de la historia principal. Hay que completarlas para terminar el juego. Entonces vamos a hacer eso.
Aumentar con ataque estás esquivar. Sí, voy a ponerle porque además me encanta la apariencia que tiene. Está... Buah. Vale, entonces... Este es el show que hay que acabar. Todavía no he ido a ninguna de las otras zonas. Y además el juego me sigue marcando 60%. Por eso yo creo que todavía queda mucho más acá para hacer. No sé, vamos a ver. A menos que no me esté contando solo misiones principales, sino que me esté contando todo lo demás. Que sería posible. No sé, ya veremos. De esta forma vamos a completar las misiones que tenemos de Nao y de Yasuke. Y tengo otra misión también ahí del muchachito de la aldea. Vamos a completar eso en este video. Que supuestamente forma todo parte de la historia principal del juego. Hay que completarla para poder pasarse el juego. Entonces vamos primero con la de Naoe, que es nada más que el último lugar este de los asesinos que me queda por descubrir. Después Yasuke, que parece que se tiene que ver algo más personal con él. Ya veremos. Y dejamos a la misión del otro muchacho para el final. No. Una cosa que no me gusta acá es que los objetivos no son como... A ver, ¿cómo les digo? Por ejemplo, en Assassin's Creed Ezio. En Assassin's Creed Ezio, Voy a ver qué está pasando. A ver, ¿para dónde es? A ver. Los objetivos eran, qué sé yo, la familia Borgia. ¿Sabes? Gente como que muy importante que ya lo sabías desde el inicio. Coño, es la familia tal, o el enemigo es tal, o había algún plot twist y alguien que parecía que era amigo se volvió enemigo. ¿Sabes? Por ejemplo, el de Basim, que es el que viene anterior a este. En el de Basim prácticamente los enemigos son personas poderosas de Bagdad, ¿sabes? Entonces es como cool ese enfrentamiento o descubrir que, ¿sabes? Que esas personas son no sé, como que son malas, que tienes que enfrentarte a ellos porque han estado haciendo cosas incorrectas. Me gusta un poco más ese estilo. De ahora a ver cómo subo acá, porque este juego una cosa que le quitaron que no me gusta es que tú no puedes escalar donde quiera, ¿sabes? Hay piedras acá, esta piedra, con lo bajita que está y me cuesta escalarle. Quizás esto es por aquí arriba, puede que me vaya a ser más fácil venir desde acá. Sí, voy a transportarme aquí y hago el recorrido desde acá atrás, que sea un poquito más largo, porque creo que por ahí es imposible. Vamos a ver si por aquí me es más fácil. Entre las sombras, o tendré problemas. ¡Todos a la vez! Sí, veo por aquí, pero bueno. Para arriba, pues. ¡Vamos! Bueno, yo creo que por aquí es más fácil. Porque por el otro lado no había ninguna forma de subir. El otro día había alguien que haciendo un comentario de juego que dice que ahí va haciendo Skyrim con su caballo por todo el juego. Porque en Skyrim uno se metía por todas las montañas, por todos los lugares, por tal de llegar a donde llegué. Y por lo que veo, acá estoy en la misma situación. O sea que la entrada sí parece ser por aquí adelante. La que tengo que descubrir por dónde. Voy a dar la vuelta por aquí, primero. Vamos a ver si yo logro.
bien complejo, ¿eh? Sí, por allá. Quizás sí, ¿eh? Quizás es por ahí. Sube por acá. Uy, espérate, que por aquí me caigo. Pensé que esto iba a tener forma más fácil de subir y... Ahí hay un simbolito amarillo. ¿Cómo es esto, tú? Ah, es aquí. Desde aquí llego hasta acá. Ya, tú vas a ver. Es un lugar de esto que tienes que encontrar el camino. No me acuerdo cómo se llama. Raro que venga desde allá abajo. Parece muy raro, pero bueno. Desde que no me lo imaginé, lo vi, no me imaginé que fuera eso, porque está tan lejos. Eso mismo es. Esto me suena. Es territorio de la Kakushiba Ikki. Mira tú, desde aquí llego hasta allá. Es increíble. Estas cositas están bastante cool, la verdad. Me gustó esto que hicieron de estos recorridos así para llegar a guaridas secretas y eso. Les juro que me tiré ahí por pura fe. No estaba ni seguro de que hubiera algo que engancharse. Era imposible por allá. Había que hacer todo este recorrido por ahí. Y entonces... sí. Otra víctima de este impostor. Ahí está, este es el otro de los objetivos que tengo para eliminar. De hecho, el último que me falta. Ya estoy arriba del camino. Parece que el tipo es este. Ahí está. Ya no está tan lejos, Más cadáveres. Esta gente no se lo merecía.
Colgaré tu cadáver en algún lugar especial. ¡Por el señor Nobunaga! ¡Muerte a los Nigamono y a todos! ¡A todos! ¿Qué? ¡Muere! No, pues tipo no puedo pelear con esto porque... Estaba comiendo demasiada mierda. No importa, ahora lo soluciono. El tema es de dónde me pondrán, es lo que tengo mucha curiosidad. Si me ponen desde el inicio, me va a dar algo. No, debe ser Esto frente. me suena. Es territorio de la Kakushiba Ikki. Uy, caramba. Esto sí fue una cagada grande. Nada, se los voy a contar. Nos vemos ahí cuando lleguemos, cuando ya esté justo frente a él. Listo, ya estoy aquí frente a él ya. Bueno, no frente a él, pero estoy aquí cerquita. A ver si puedo hacer la eliminación para quitarle una buena parte de la vida. ¡Fuesta! Ahí tienes. ¡Por el señor Nobunaga! ¡Muerte a los Nigamono y a todos! ¡A todos! ¿Qué? ¡Muere! El tipo está fuerte. Se acabó. Ahora volveré con Genpoku para hacerle saber que me he ocupado de los impostores. Ese hombre estaba enajenado. ¿Cuánto tiempo llevaría aquí dando caza a personas? ¿Cuánto tiempo llevaría solo? Y dijo, por el señor Nobunaga. Otro Yamabushi impostor con ese nombre en la boca. Está más complicadito. Igual ya llegamos aquí y estamos en la guarida. Esta va a ser la última. Somos las sombras al servicio de la luz. Este debe de ser su lema. Nuestra alianza sigue uno parecido. A Yasuke le gustaría, sin duda. Esta carta habla de mi madre. Mi madre era una maestra shinobi respetada por sus alumnos. Supongo que quería reclutar por la zona. Este es el último puesto. La Kakushiba Ikki sigue viva. Ojalá pudiera contárselo. Y el cofre. Capucha. Esta misma que tengo puesta, pero un poquitico mejor. Parece que desbloqueé otra misión o otro objetivo ahí. Vamos a ver. Ah, no. Es la misión que completé. Este. Vale. ¿Y dónde está? Aquí. Ya. Kenyo no. Este no es. Es Iga. Pueblo de Iga. Tampoco. Yamato era. Este. Vuelve con Genpaku. Este. No me mandaron más nada de esto. Pensé que me iban a mandar algo más extra. Pero no. Bueno, ahora vamos con él. Aunque primero, espera. Antes de volver con Genpaku, vamos a hacer la misión aquí de Yunjiro. Que hace rato no lo vemos. Probablemente ya haya desbloqueado alguna otra misión además de esta de él. Aquí está bien, yo creo. Desde aquí bajo para verlo a él. Pensé que me iban a dar algo más ahí en lo de los santuarios. Fue una misión como que muy...
no sé, muy cualquiera, muy secundaria. Camino del destino completado. 11 puntos de... Tengo 11 puntos de habilidad para poner. Mira, se me queda enredado un árbol aquí. Ok, ya estoy llegando. Ese recorrido por las montañas así que uno no sabe por dónde van no me gustan mucho, pero bueno. Es lo que hay. Parece que es aquí. Habla con Junji. Tiene que ser perfecto. Naoe, quiero aprender a preparar sopa para el maestro Sorin. Algo que pueda cocinarle cuando lo visitemos. Y que sea especial. La tía Matsu siempre decía que cocinar es hablar con el corazón. Todo lo que le prepares al maestro Sorin será especial. Lo sé, pero debe ser perfecto. He venido para probar el shoyu de Ki, su famosa salsa de soja fermentada. Y ya tengo mochi y daikon. Pero no sé qué más ponerle a la sopa. Quiero que tenga un sentido. ¿Quieres que la sopa tenga un sentido? El maestro Sorin solía hablar del sentido de las palabras y los símbolos. Si mi sopa tiene un sentido, sabrá que le he hecho caso. Símbolos. ¿Y qué tal un ingrediente que represente su peregrinaje? Sí, algo marrón como el camino de tierra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo del mar? ¿Para simbolizar las mareas cambiantes de su vida? Claro, pero recuerda, el maestro Sorin no come nada que tenga corazón. Así que nada de pescado. Eso significa que tendrás que conseguirme dos cosas. El famoso shoyu de Ki y un ingrediente marrón que venga del mar. Ya tú sabes, hacerle la compra al niño. Está en Yuasa. Imagina que iba a ser aquí mismo, porque las misiones regularmente son fáciles. Tengo que seguirle sus dos ingredientes. Y listo. Estoy buscando ingredientes de cocina. Tengo de todo, señorita. Casi todo cultivado o hecho aquí en Yuasa. ¿Qué era lo que quería Junjiro? Quizá ojear la mercancía me ayude a recordarlo. ¿Y bien? Pescado no. Kombu. Vale. Kombu sí. Y... dijo algo de mar y algo marrón. Daikon esto se ve marrón, así que... Saque también, por si acaso. ¿Sabes qué? Me lo llevo todo. Porque uno nunca sabe. Mira, puedo comprar montura. Este caballo blanco se ve bastante cool, ¿eh? Oh, y cosas para la guarida. Esto no lo sabía.
Que casi no he visto las... casi no he visto las tiendas. Bueno, mira, sí. Te dejan comprar una pila de cositas. No dejé... Sobre todo, así que algo tiene que servir. Kino, montura. Ahorita la cambio, me gusta ese blanquito, se ve cool. Aquí. ¿Ya tienes los ingredientes? ¿Segura? No quiero empezar a cocinar hasta que lo tengas todo. ¿Es que no te fías de mí, Junjiro? Vale, vale. Veamos qué has comprado. ¡Ya está! ¡Tienes el shoyu! ¿Qué más? Yo cojo todo lo que me has comprado. Pero tú dime qué ingrediente pongo en la sopa. El que tenga más sentido. Imagínalo. He traído kombu, una alga marrón desecada. Su color es el de un camino de tierra y viene del mar. Ha soportado muchas mareas. ¡Perfecto! Ahora toca probarla, a ver cómo sabe. El daikon y el mochi en el caldo de kombu. Exquisito. Y el shoyu. Y lo mejor es que tiene un sentido. Estoy deseando preparárselo al maestro. Qué atento eres pensando así en el maestro Sorin. Tienes un gran corazón, Junjiro. ¿Eso crees? ¿Tú crees? ¿Crees que Yasuke piensa lo mismo? Yasuke, más que nadie. Entonces también le haré una sopa. Pero una sopa distinta. Ya tú sabes, tengo que hacer buscar más ingredientes para la sopa de Sasuke. Bueno, misión completada. Artículo estético para la guarida. ¿Y ahora qué más? Vale, no tengo más misiones de él. Vamos entonces con las misiones de Yasuke. Vamos allá. Parece que aquí Yasuke nos va a revelar algo más sobre él, porque hasta ahora muy poco, la verdad. Aquí mismo. Probablemente para esta misión me piden usarlo, ¿eh? Me aseguraré de que no me vean. Va a estar difícil. Estaba ahí, pero tenía que escaparme. Aquí parece. Me lo imaginé. Vale, vamos a cambiar. Se ve raro. Voy a dejarlo así sencillo. Ah, no cambié de personaje. Vamos allá. El puerto de Obama. Puede que aquí haya pistas sobre Duarte. Cuando te alcance, te arrancaré la cabeza de los hombros, malnacido. Quizá los barcos aguarden una señal. Echaré un vistazo a la zona. Enciende las 3 señales. Están en Wakasa, están en el puerto comercial. Vale. Ya voy entendiendo, ¿eh?
una de las señales. Ahí hay otra. Solo queda uno. Entonces, Duarte de Melo será mío. Tiene que estar por aquí por la costa igual. Ah, mira la Entonces está más lejos. Sí, es que todo no lo tiene correcto. Pero bueno. Es que nada, bastante más rápido, ¿no? ¡Yasque, señor! ¿Sois vos? Sí, ¡Sois vos! ¿Nos conocemos? Del castillo de Azuchi. Yo servía al... No paso ¿Por desapercibido. qué habéis venido a Obama? Aquí se tratan asuntos mucho más tenebrosos que alcanzáis a imaginar. Haré de Obama un... Hay algunos que venden... Tengo bien claro aquí. Mira que esto es una conversación medio por gusto. Así que por eso me la salté. Esa era la última. Ahora debo encontrar un lugar donde esperar. Allá. Agarra el barco, mira. Que no se me escape, Duarte. ¿Qué será? ¿Será el tipo del inicio del juego? No creo. Vamos a ver. A ver si nos cuentan algo ya sobre Yasuke. Y por qué conoce a los asesinos y todo. Ya vienen. Eres mío, Duarte. Localiza a Duarte de Melo. El muy Por tu- cobarde no está aquí. ¿Cuál será su barco? El capitán está aquí para hablar del cargamento Las desaparecido, armaduras. seguramente. ¡Algún idiota le da! ¡Que el señor se entere! El barco de Duarte. Hay un remero que podrá acercarme hasta allí. ¿Dónde está? ¿Para acá? Te roba el remero. No, sí. Pensé que el remero es el barquito este que usamos para movernos en el agua. Ahí está. El señor Duarte no está aquí. ¡Soy idiota! Piedad, por favor, no me haga daño. Yo tengo hijos a los que atender. Hostia.
¿Dónde está Duarte de Melo? Duarte, ya. Te había dicho, nada de llantos. No tolero llantos. ¡Alto! Interrumpes la diversión. ¿Te acuerdas de mí? Recuerdo tu cara, sí. Nunca olvido una cara, ni las infinitas formas que hay de mutilarla. ¿Dónde está Nuno Caro? Al parecer, hasta la gente como tú encuentra aliados. Dicen que una shinobi frustró mis empresas. Cuesta creer que hayan decidido aliarse con uno de tu calaña. Ya has hablado suficiente de mí y de mis aliados. ¿Has venido a matarme? Recordabas mi cara, pero hoy me aseguraré de que no olvides mi nombre. Sentirás el dolor de todas tus víctimas. ¡Ah! El crítico ese le sobró. Tienes intención de matarme. Aquí vas a tener un cariño. Maldito sea el necio que decidió darte un arma. Pues lo pusieron ahí cuando pusieron el nombre. Ahora lo que acabo de ver. Estoy poniendo en plan el primero que sale en todo el juego. ¿Cómo te sientes? ¡Cierra el pico, escoria! Muerte, venganza, qué aburrimiento. ¿Y tu maestro? ¿Dónde está Nuno Caro? ¿Quién lo pregunta? ¿Que dónde está Nuno Caro? No eres nadie, patético e insignificante, y convencido de que luchas por algo. Eres aburrido y predecible. Un simplón, igual que ella. La escoria como tú no merece ni nombre. Me llamo Yasuke.
Márchate. Aquí ya no te queda nada. Hay un símbolo. Templarios. ¿Eso qué es? No logro interpretarlo, pero sé de alguien que podrá. La senda que recorre. Ahora con Luis Freud. Estos sí son los que lo trajeron a él al inicio. Está en Yamashiro, está al sur de Kioto. Está en las residencias de los jesuitas. Vamos a ver. La atiné de una. Listo. Vamos a ver. Y pensé que esta misión iba a ser más cortita, ¿eh? Se nos volvió más larga. Estuvo cool eso, coño. Me hubiese gustado eso, más ese tipo de misiones más así, más... Es que esas sí parecen misiones principales y no todo... Lo del Chimbakufu no sé, me dio un poquitico como que... Parecían misiones de cualquier tipo. Estas misiones parecen ser otra cosa, Habla con Luis Freud. Kioto. Aquí es donde fue la pelea con Nobunaga. No, pero no. Templos no hay en esta zona. Ahora sí nos acaban de contar algo. No conoce a los templarios, pero sí conocía a los asesinos. Ahí está. ¿Acaso me engañan mis ojos? El destino nos ha separado mucho tiempo, amigo mío. Confiaba en que volveríamos a vernos. Lo mismo digo. La última vez que nos vimos, no estábamos en situación de charlar, precisamente. Y mírate ahora, un samurái de pleno derecho. Una realidad difícil de concebir. Han pasado muchas cosas. Seré sincero. Tras la muerte del señor Nobunaga, la vida es cada vez más difícil. No hay equilibrio en el territorio, nadie sabe por dónde aparecerá el próximo ejército. Pero por ahora he logrado salir adelante. Además corren rumores de una pareja de lo más interesante. Una shinobi y un samurái que siembran el caos por estos lares. Tras la muerte del señor Nobunaga, me junté a una banda de aliados, digamos. Es un grupo variopinto, pero todos compartimos principios. Una trágica pérdida. El peligro de confiar en la persona equivocada. El señor Nobunaga me ofreció respeto y honor. Estaré en deuda con él eternamente. Al menos murió tal y como deseaba. Por mucho que intentemos controlar nuestro sino, los caminos del Señor son inescrutables. ¿Por qué has venido a verme? Dudo que tu retorno a Kioto sea pura casualidad. Encontré una carta. No la entiendo del todo. Esperaba que pudieras ayudarme. Un juramento a la Orden de los Templarios. ¿Sabes quiénes son? Sí. Escuché menciones en Italia. Al parecer, el Papa y 3 de las grandes casas estaban involucrados. Los Borgia, una importante familia de nobles, entre ellas. Causaron mucho revuelo en Roma.
Antes de trabajar con Baliñano paré por allí. Su sed de poder casi lleva a la ciudad a la ruina. ¿Qué fue de ellos? Se esfumaron misteriosamente. Dicen que una organización secreta frustró sus planes conspiratorios. Y poco más. La carta va dirigida a Duarte de Melo. Cuéntame, ¿te dice algo ese nombre? Lo conocí hace tiempo. Era un esclavista, una bestia sádica y cruel que traficaba con vidas humanas. Di con él y puse fin a sus fechorías. Su cabeza será poco más que carroña para los cuervos a estas alturas. Solo un ser verdaderamente vil merecería tal final. Era un demonio de tiempos pasados, otro más. Aquí pone que un tal Kimura Kei está entrenando a un grupo de guerreros secretos en una academia de aquí. Servirán a alguien llamado Nuno Karo. Karo. ¿Lo conoces? Trabajé para él antes de conocerte. Ah, recuerdo cuando te rescatamos. Ibas a la deriva sobre un trozo de madera que estaba en las últimas. Tuve suerte de que me encontraras, Luis. Mejor dejémoslo ahí. Nosotros sí que tuvimos suerte. Baliñano te tenía en alta estima. Nunca llegaste a explicarme cómo acabaste tal y como te encontraron, flotando en mar abierto. Navegaba a bordo de un barco que quedó destruido. Bueno, podemos asumir que los tales Duarte de Melo y Nuno Karo pertenecen a la orden de los templarios. En ese caso, he de dar con Kimura Kei. Habla con el Ronnie. Vale. Esto se puso más sabroso ahora. Aquí sabía que este espacio aquí estaba como raro. Vale, Duarte de Melo. Aquí voy a tener varios objetivos de jazz que parece. Estos sí son como principales porque son las misiones de él. Animus. Vamos a ver, vamos para allá. Está en Ki, está en la zona central de la ruta Nakamichi. No. Caramba. Que no quiero eso. Ahí está. Vamos allá. Vamos a ver qué tal. Está interesante estas misiones. Además, ya mencionaron a los Borgia. Está bien cool. Me está gustando esta misión mucho más que todo lo que tenía que ver con las misiones principales del juego. Según Luis Frois, aquí comienza la búsqueda de Kimura Kei. He de encontrar el campo de entrenamiento secreto. Ni tan secreto. El saque vuelve a la gente muy habladora. Quizá ahí encuentres respuestas. A juzgar por tus ropajes, antes servías al clan Oda. Igual que vos. Vuestro nombre es célebre entre los nuestros. Ni siquiera os hace falta ropaje alguno. ¿Con o sin ropajes? Ahora que el señor Nobunaga ya no está, no tardaré en ser poco más que un recuerdo distante. Eso mismo siento yo. De hecho, con frecuencia me pregunto si de veras sigo aquí. Te tengo delante. ¿No te parece prueba suficiente? Aquí estoy, andando, respirando y hablando. Actividades del cuerpo, no del alma. Elijo mi propio camino y lucho por llevar la paz a donde puedo.
He perdido a mi señor, pero su legado sigue entre nosotros. ¿Hashiba Hideyoshi? Su digno sucesor. Eso esperemos, al menos. Cierto. ¿Qué os trae por aquí, pues? Busco a aquel al que llaman Kimura Kei. ¿Lo conoces? Solo de oídas. Kumabe Ujiie trabaja para él. Se dedica a reclutar Ronin en un cementerio del monte Koya. ¿Y qué clase de hombre es? Es más diestro en retórica que en combate. Por ende, haríais bien en desconfiar de sus palabras. Pero tal vez su ayuda os resulte útil. Gracias por la ayuda. Cuidado, Yasuke. Según dicen los guerreros de Kimura Kei, son algo nunca visto. Siguen sus órdenes sin la menor sombra de duda. Si lo hacen en mi presencia, no tardarán en darse cuenta de su error. Al norte de aquí está la zona central del Monte Koya. Vamos a ver. Al norte de aquí, Monte Koya. Acá está. A ver, este es el cementerio. Ah, aquí está. Me imaginé. A ver. Algún misión de templario, mencionaron a los Borgia. Si había visto que esto es como en la época de Ezio. No sé exactamente cómo, no sé en los años, no sé si... No sé, eso El no sé en qué punto monte está. Koya. Pero seguro que está El desarrollado cementerio todavía. andará cerca. Porque este tipo El no- reclutador de Kimura Kei es mi única esperanza de encontrarlo. Lo buscaré por el cementerio. Nada, lo que le decía que como mencionaron a Ezio y lo que pasó con los Borgia, lo mencionó como que fue algo reciente. Así que yo creo que Ezio en este punto estaba como que cuando fue a Bagdad, que yo me imagino. Creo que sí. Debe ser por esa época. Lo encontré. El cementerio. Pero ahora hay que encontrar al tipo. Bonito el cementerio. No había hombre que manejara la caballería. ¡Basta! Ay, yo pensé que era este. Se me puso el objetivo que el tipo estaba detrás. Habrá pobre señor poquito. Está tú. Hostia. ¿Y esto qué cosa es? Esto es normal. Jadeado, porque si no. Pero ¿por qué no cambia para...? ¿No me deja llamar a los aliados? Entiendo qué ha pasado aquí, total. Eso es misión imposible, mira para esto. Concentrar en este. Se comió toda la flor.
Seguro que tendría algo de utilidad consigo. Ya no sé qué hice en esta misión. Con esto podré dar con Kimura Kei. Huye, por favor. Huye. Que no sé dónde sale tanta gente. Parece que es una anomalía de esa, que cuando hay una anomalía empiezan a pasar cosas raras. Y ya me ha pasado más de una vez. Un torneo donde sale gente sin parar. Ahora esto. Está difícil, ¿eh? Nunca he enfrentado a tanta gente seguida. Y menos mal que era Yasuke. Que con Yasuke es bastante más fácil. Ahora, tengo una duda. ¿Por qué no me deja llamar a los aliados? Bueno, a ver. Si eso es lo que tú quieres. Tal vez Kimura Kei pueda llevarme hasta Nino. Poco se diferencia de Duarte de Melo. Otro hombre ávido de poder, dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganar influencia. Vamos a ver. Vamos a buscarlo, Yasuke. Vamos a hacerte feliz. Yo creo que desde aquí va a ser mejor, pero va a ser mejor hacerme el viaje con Naoe. Con Naoe va a ser más rápido. Hace rato que no jugaba tanto tiempo con Yasuke. Hice un video con él que hice, ¿sabes? Todas las misiones que tienen que ver con su historia y todo. Bastante largo el video, me salió como 2 horas y pico. Pero ya, después de eso no había vuelto a jugar con él así. Uy. Como patina esto, tío. Caramba. ¿Para dónde dice esto? Anda para arriba. Vamos, caballo. Me puse la silla de esa que tengo que montar esta presión. A ver, pues ¿dónde es este? Vale. Sí, vamos a seguir por el caminito, Me lleva bastante directo hacia ahí. ¡Corre! Costa de Sasaeoni. Ahí está. Vale, aquí cambiamos para Yasuke. Una armadura de templario me da. Qué loco. Vamos a ver. A diferencia de otros templarios, Dar la Kimura vuelta. Kei es oriundo de aquí. Tal vez pueda hacer que entre en razón. Templario japonés. Me envía Kumabe Ujie. Entra y aguarda a los demás. Kimura Kei no tardará en llegar.
El maestro Kei está a punto de empezar. Vamos con los demás. Asesina a No Kimura Kei. poseéis vínculos. No tenéis señor al que servir. Eso, armadura No temporal. tenéis tierras. Os acompaña la deshonra. Soy... Anda. El señor Kei os ha engañado. El camino que él recorre es tortuoso. Si pudierais ver a dónde conducen sus tinieblas. He aquí la primera lección. Él es mi enemigo. Que sea también el vuestro. Matadlo. ¡Nuestro líder os miente! ¿Quieren pelea? Después pelea. Próximo. Haz que merezca la pena. Musiquita emocionante. Acabaré contigo aquí. Con maduro y todo parece, ¿no? Oye, vaya. Parece que para que atrás. ¡Deteneos! Este como me esquivó. Qué loco. Pila de enemigos, ¿eh? Y parece que vienen más. ¡Podemos evitar esta masacre! El golpeazo me acaba de dar. Vamos por aquí.
así todo el camino. Está cool, me gusta, me gusta. ¡Prepárate! Mira, hay un ratico. ¡No me vencerás! ¡A Kimura Kei no le importáis! Parece que son los más débiles. Listo. Ya que es muy fácil empezar mucha gente. ¡Así será tu muerte! ¡No sobrevivirás a esta! Ay, ya me mata. ¡No tienes salida! ¿Cuántas vidas más ha de cobrarse tu causa, Kei? Uy, ya. Que yo tengo una pila de puntos acá para poner con Yasuke y no los estoy poniendo. Así que vamos a aprovecharlo. Tipo Samurai. No, eso lo único que puedo poner es este. Subir sobre todo esto de aquí. Efectos nocivos no tengo mucho. Ya nada, esto me vale la pena. No es que estaré bien por ahora.
No puedes detenerme, Yasuke. No sabes nada de los templarios, ni de este mundo. Dice quien traicionó a su propia tierra. Mi tierra me dejó sin propósito. La Orden me lo devolvió. Conviertes a tu gente en esclavos. ¿Y eso me lo dice el perrito faldero de Nobunaga? ¿Él te dio la libertad? Su muerte, en tal caso. Y ahora la malgastas con venganzas pueriles. Te niegas a ver el verdadero rostro de Nuno Karo y sus semejantes. Tú no sabes nada de ellos. Sé cuánto hay que saber. Son monstruos y estás a su servicio. Mientes. Uy, yo creo que ahí en esa presentación que estábamos viendo o alguien que tenía una hoja. Sí, no, por eso es que la regla. Nos han traicionado. No se merecen nuestra lealtad. ¡Nuno Karo tampoco! Impresionante. Pero la liza acaba de empezar. Estilo Nitorio. ¡Malgastas tus dotes! Tira por la golpe y todos los que tiras son más fatales. Mi objetivo es tu causa, Kei, no tú. Abandónala y pervive. ¿Destruyes aquello por lo que trabajo y exiges mi rendición? Está tirando el golpecito bajo ese con las dos espaditas que está pesado. Al principio. No pude. Y a tú no. Probablemente aquí a él lo haya salvado. Son mientes. Tiene que haber sido Los regentes nos han traicionado. No se merecen nuestra lealtad. ¡Nuno Karo tampoco! Impresionante. Pero la liza acaba de empezar. La verdad que el tipo no es muy impresionante, salvo por la última fase esa que ahí tiene el problema del Quick Place, suppose. ¡Malgastas tus dotes!
no vas a ganar nada, Yasuke. La venganza dará contigo. Nuno Caro será el siguiente. Él no. Otros. Mi gente. Les estaré esperando. ¿Dónde está Caro? No seré yo quien te lo diga. Me has derrotado hoy. Te has ganado mi refinada armadura. Pero no malinterpretes mis intenciones. Quería un futuro mejor. Mi sueño muere conmigo. Pero otros continuarán luchando por mis creencias. Acaba conmigo. Cambié la estación. Es verdad que yo estuve viendo que en las recompensas de la misión me daban la armadura, pero es una armadura templaria, así que me la pondré y le cambiaré la apariencia. Kay habló de venganza. Debería escuchar sus amenazas y tener cuidado. Aún no sé dónde se encuentra Nuno Caro. Aún así, los templarios han sufrido un mazazo. Kimura Kei ha muerto y su ejército se ha desmoronado. En cuanto a Caro, ya le llegará su hora. Cool. Vamos a ver. Esta es la misión. Ah, Yunjiro. Otra misión de Yunjiro. Eso lo haré después. Haré quizás por próximo video. Tengo más misión de Yasuke. El tablón de objetivo de los templarios. ¿Qué cosa es esto? Ah, no, sí, este ya lo había visto ya. Pero ¿qué cosa es este tablón de objetivo de los templarios? Complete el tablón de objetivo de los templarios. ¿Y yo qué cosa sé que es eso? ¿Cómo voy a dejar rápido aquí? La verdad que no tengo idea de qué cosa es. Tablón de objetivo de los templarios. Estoy googleando a ver si me sale dónde es. Me salen muchas cosas de Assassin's Creed, pero ninguna. ¿Dónde objetivo de los templarios? ¿Dónde está eso? Una carta de despedida de Ring. Quizás algo que se desbloquea después. Igual es raro que me hayan dado la misión. Si se desbloquea después. Está extraño eso. No tengo nada más aquí. Hombres preores. Bueno. Nada, lo dejaremos por acá. Averiguaré a ver si logro ver qué cosa es. Porque la verdad que no tengo idea. Pero bueno, nada, vamos a ver. Me pondré a buscar a ver si es algo que tengo que desbloquear después o qué cosa es.
porque me da mucha curiosidad y quisiera completarlo porque están más cool estas misiones que muchas de las principales. Entonces, bueno, nada, lo dejamos por acá, gracias a todos y nada, ya saben, hasta la próxima. Chao, chao.